Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Cuatro Colmillos. Mi nombre es Sheila Pérez, soy naturópata animal, CEO de Cuatro Colmillos y de la Academia Voraz, la única formación de nutrición animal, fitoterapia y digitalización. Aquí encontrarás reflexiones, información y tertulias sobre el bienestar canino y felino que espero que te proporcionen claridad. Hoy tengo conmigo a Laura y Ana de Happy Chuchos, educadoras caninas en Pego, Alicante, y vamos a hablar del dolor en perros. ¿Creéis que el dolor es una de las mayores causas de reactividad? Sí, definitivamente. Bueno, por lo menos en nuestro caso, más del 90% de los casos de reactividad que nos llegan tienen una base de dolor. No sé si, igual tal vez no base, pero casualidad, ¿no? Que hay mucho dolor. Casualidad no hay. No, ninguna. De hecho, bueno, para quien nos esté escuchando, voy a comentaros un poquito pues, los tipos de dolor que más comunes solemos ver. Principalmente son dos, que suele ser el articular o el muscular. Que el articular suele ir en conjunto, pues por ejemplo, con enfermedades degenerativas tipo artritis, artrosis, displasia de cadera, que esto es lo más común. También pueden haber inflamaciones por alguna infección o algún trastorno autoinmune, pueden haber incluso luxaciones o daños en ligamentos, que las roturas del ligamento cruzado posterior son ahora mismo lo top en lo que son las Sí. operaciones de traumatología. Mm. Y obviamente puede haber un desgaste natural porque el animal sea más mayor. También podemos ver estos dolores musculares pues a causa de un ejercicio intenso, un arnés que no debería estar usándose, algún desgarro, contusión tras un golpe, a veces incluso por estrés, frío. Y esto lo vemos sobre todo pues que el perro va cambiando la forma de caminar por ejemplo, una artrosis y sobrecarga los músculos. Estas son las cosas de hecho que más comúnmente vemos y que probablemente más comúnmente veis vosotras. Sí, nosotras al final mm, creo que no sabemos normalmente discernir qué es exactamente qué es lo que está pasando. Para eso entiendo que están los veterinarios Obvio. y es lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros hacemos normalmente es que lo vemos. Además es muy... para nosotras, claro, vemos tantos perros que lo difícil es ver un perro que no tenga alguna cosita. De hecho, es que hay veces que en la sesión ya, en cuanto vemos al perro, nos quedamos mirando las dos como diciendo, Oh, oh. ¿ves lo mismo que yo? Sí. O ya es todo... Claro, hay veces que pensamos, joder, seremos nosotras ya que nos estamos flipando, porque es que no puede ser que, lo que te digo, el 95% de los perros que tocamos, ya te hablo no solamente de perros con conductas reactivas, sino de todos los perros que tocamos, tienen algo y al final ya, claro, ya nos miramos en plan de, joder, macho, ya... Además es algo delicado que contarle al tutor, oye, mira, tienes un perro que tiene dolor. No es fácil. Sí, por ejemplo, en el último caso, que es un cachorro de Alabay. Hemos esperado semanas para ver si era realmente un problema o un problema de cadera o de codo o lo que fuera, o era que el animal estaba creciendo, pero cada día, cada semana ha ido empeorando y al final sí, la tienen que operar a la pobre perrita. Claro, la cosa es que ves, claro, estas personas se han comprado un cachorro de Alabay y claro, cuando te dicen, me he gastado X dinero en este cachorro, se supone que viene de un criador bien, que todo está ok, que tiene pedigrí y que tal, y de repente tú ves al perro y dices, aquí algo no va bien, no va bien, y dices, bueno, claro, no, te da cosa decirle al tutor, oye, pues tu perra no está bien. Y efectivamente hemos esperado, de hecho hemos esperado un par de meses por aquello de que cuando están en crecimiento hay veces que tienen unos caminares, cuando son cachorros, tienen unos andares raros y encima además Mastín. del tipo mastinoide, pues claro, encima más, tienen andares muy raros. Mm. Pero al final ya es que era más que evidente y se lo comentamos y al día siguiente además se fueron a hacer una ruta y ¡ay, que la perra ha gritado de dolor a intentar levantarse! ¡Pum! Displasia de cadera y displasia de codo. Mm. Ostras. Mm. Claro, normalmente ¿qué síntomas o qué cosas son las que a vosotras os suelen saltar un poquito las alarmas? Es el andar. El Sí. andar. Es que es lo que te estábamos diciendo antes, que hemos visto tantos perros que solo con que baje del coche y ande un poco, lo primero que nos fijamos nosotras es en eso.
o que se siente mal o que se tumbe demasiado rápido, ¿no? Ando un poquito y me tumbo. Que le Ahí cueste ya, levantarse sí, o que también. le cueste levantarse, pero claro, hay que decir también que nosotras tenemos una ventaja sobre los veterinarios, porque los veterinarios los ven en estático, apenas les ven andar. Nosotras estamos paseando con ellos, estamos haciendo ejercicio con ellos y lo vemos mucho más pronto que un veterinario. Ah, Y Claro, lo que vemos. hacemos es derivar, por supuesto, al veterinario. Sí, claro. Pero es eso, lo que más vemos es apoyos irregulares Sí. en las patas. Ves que en estático se paran y apoya más el peso en una pata que en otra. Ves también que rotan una pata de una manera extraña. O lo que nosotros llamamos el movimiento Kardashian, mueven el culo exageradamente. Y esto a la gente le hace mucha gracia, pero ese movimiento de culo no es normal. Mm. es la Entonces, cadera. sí, sí, hay O algo el ahí que no va conejeo bien. El conejeo también. también a la hora de correr con las dos patas juntas o subir escalones con las dos patitas juntas. Todo esto, pues, A veces les tiembla incluso un poco las las patas patas, también. sí. Mm. También vemos, ya cuando los vemos en más sesiones, esto no lo vemos en la primera sesión, pero cuando vas conociendo al perro, ves de repente que un día tiene unas ondulaciones en el pelo que no tenía y dices, uy, qué raro. Y entonces sabes que ahí hay molestia o incluso también un reflejo al tocarles, que la piel hace un criss-cross. Esto también lo observamos. Si en la... O no- incluso sin hacer el criss-cross ese que dices tú. A veces es simplemente que le estás tocando en una parte y él te está mirando y se está relamiendo. O se gira, O sí, se gira de como repente. diciendo, cuidado que aquí tengo dolor. Claro, dependiendo del perro, nosotras, por ejemplo, en las evaluaciones, ellos, si quieren acercarse, aprovechamos, si nos lo permiten, para tocarles y ya empezamos a ver algunas cositas. Entonces, ahí aprovechamos a suavetearlos y decirles, ale, chavales, porque una terapia, no puedes empezar una terapia con dolor. No, hemos llegado a incluso en la primera sesión de evaluación decir no podemos hacer nada hasta que este perro vaya a un veterinario y el veterinario nos diga si podemos continuar o no podemos continuar. No nos queremos arriesgar tampoco. Lo más triste es que nos llegan cachorros, que nos llegan cachorros que los han vendido, que los han comprado con tanta ilusión y que duele muchísimo decirles, es que tu cachorro va a sufrir mucho, mucho. Esto es lo más duro, ¿no? Hombre, claro, porque al final no solo a veces tenemos este dolor articular o el muscular que decíamos, que es un poco lo que comentabais, ¿no? Estos movimientos limitados, esta fatiga, esta rigidez, sensibilidad al tacto, que vemos también cambios en la forma de caminar, posturas más encorvadas, ¿no? Todo esto normalmente es más articular, pero a veces también hay dolor en neuropático, ¿no? Que es lo que vemos Sí, por nervios, por hernias, que son movimientos extraños, espasmos, una sensibilidad súper bestia, que incluso pueden llegar a mutilarse, ¿no? Partes del cuerpo, Sí. pérdidas de coordinación. Entonces, es que al final todos estos dolores a veces son como, bueno, como que son muy fáciles de ver, pero luego hay otros que no lo son tantos, ¿no? Que a mí me ha pasado de perros que eran súper reactivos y no entendían muy bien qué estaba pasando. Hacemos un cambio de alimentación y nos damos cuenta, hablando de posiciones y tal, y de cosas que empieza a dejar de hacer, que había, por ejemplo, un dolor, o sea, abdominal, por ejemplo, ¿no? A nivel gástrico, digestivo, porque eran cólicos, porque pues, el abdomen se inflama, porque, bueno, las digestiones no son como tocan, y todo eso también genera muchísimo dolor. Y ya no hablamos de si hay una alergia o cualquier cosa de claro. estas. Em, pero también hay dolores emocionales que al final vienen porque, bueno, hay un problema, un comportamiento pues, compulsivo o hay una evitación por lo que sea social y todo esto está generando un dolor emocional que también obviamente luego está todo unido, ¿no? Con el dolor digestivo, con el dolor articular, que no sé si soléis ver más también de este tipo de, bueno, hay un problema emocional, empieza a generar un dolor por X, genera estrés y esto encadena otras cosas. Sí, pasa muchas veces. Em,
cuando, sobre todo en la protectora lo vemos bastante de perros que tienen o sea, un estrés altísimo y que, como por ejemplo, Kiara, a ella le derivó en un TOC, Nuestra ¿vale? Kiara. Nuestra Kiara. Y Trastorno obsesivo claro, compulsivo. Sí. cuando el perro está todo el día sin descansar, obsesionado, buscando luces, buscando sombras, o que le tiren la pelota, es que eso al final el perro está sufriendo, es un Claro, y está todo al final está todo todo conectado, porque conectado. este trastorno te lleva a tener una tensión Mm. muscular, te lleva también a hacer una serie de conductas compulsivas que generan daño, por ejemplo, en las almohadillas, un desgaste en los dientes, ella tanto tanta fricción por coger piedras, pelotas, lo que fuera. Todo esto, es decir, es que está todo conectado, Sheila, y tú lo sabes perfectamente. Es decir, el segundo cerebro está en el estómago, Mm. eh, y también hay que escucharlo. Y claro, es que somos todo uno. Es decir, la También, emoción está unido con nuestro cuerpo físico. Es decir, es que está todo ligado. también Entonces, el estrés o trastorno de obsesivo que empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas. Hemos visto perros con el oído medio ya hecho afectado. tabaco. Claro, estos perros, Se caen o luego sea, de estos esa perros afección. ya, si no les ayudas, hay un punto que ya no se puede ayudar a estos perros que ya, por desgracia, no se puede ayudar. Pues sí, está Pero, todo conectado. Además, pero suele está estar todo, sí. malestar emocional con el malestar físico, se traduce muchas veces en diarreas o malas digestiones. Obviamente, aparecen alergias también. Entonces, Sí, está porque el todo, sistema inmune decae claro, y obviamente todo está está más relacionado. reactivo. Mm. ¿Creéis que un perro con dolor puede tener una vida normal o que habrían cosas que lo limitan ya de por vida? Bueno, a ver, Depende. depende, sí, a ver, depende también del grado de dolor que tenga, ¿no? Pero yo diría que tener una vida normal con algunas restricciones, ¿vale? Sí que podría, sí que podrían. De hecho, es igual que las personas que están enfermas, ¿vale? Que saben que pueden llegar hasta aquí y tienen una vida normal, pero vale, ¿qué es una vida normal? ¿Qué dice Laura? ¿Qué es una vida normal? Eso es. ¿Vale? Entonces, para mí sí pueden tener una vida normal con restricciones. Por ejemplo, tu perro tiene displasia o tiene el codo mal o lo que sea, no le lleves a la montaña a subir y bajar montañas con piedras y todo esto, Golpe, sí. pero sí puede ir a un paseo pues donde esté más llano y tal. Yo, yo opino que lo que estaba diciendo, Ana, un poco, a ver, la normalidad, ¿qué es la normalidad? Pues la normalidad es lo que te haga sentir bien a ti. Es decir, si tu perro puede disfrutar de la montaña a pesar de tener displasia y le puedes permitir que haya algún brinco, pues bueno. Yo creo que todo preguntando, teniendo la información necesaria, es decir, sabiendo, es decir, mi perro tiene dolor por esto, creo que es lo más fundamental, no dar por hecho que bueno, nuestro perro tiene dolor, pero como no se queja, no pasa nada, ahí lo dejamos, sino averiguar bien de dónde viene el dolor, qué podemos hacer para evitarle ese dolor, porque no tenemos que olvidar que los perros es una cuestión de supervivencia para ellos el disimular ese dolor, con lo cual no son como nosotros que a la mínima ya estamos hechos mierda por cualquier cosita que nos duele. Bueno, esto también, el umbral del dolor de cada uno es diferente, pero los perros de normal no se van a quejar, no van a venir a decirnos, oye, que me duele esto, sino que van a intentar compensarlo de la manera que puedan. Entonces, si tenemos el más mínimo duda de que pueda tener dolor, o si no lo tenemos, chequeo como mínimo una vez al año completo por un veterinario o un fisio, si puede ser veterinario o fisio, mucho mejor, que compruebe que todo está bien y luego que nos diga él qué puede ser la normalidad para nuestro perro, qué tenemos que evitar en la mayor parte del tiempo. Es un poco como nosotros, es decir,
Tú puedes, a ver, si nos alimentáramos de hamburguesas y pizza todos los días estaríamos enfermos, pero que de vez en cuando te lo tomes no pasa nada. Pues lo mismo con nuestro perro, es decir, nuestro perro tiene una dolencia, que un día se pasa un poco más corriendo, pues al día siguiente compensamos con más calmita para que se recupere. Entonces, la normalidad, pues depende, es decir, va a ¿Sabes qué depender pasa? de nuestro perro. No sé si os ha pasado, pero a mí me ha pasado de que yo me encuentro a veces con tutores que como para ellos la normalidad, digamos el día, bueno, pues cuando el perro a lo mejor tenía 3 4 años, era irse todos los días a la playa, y ahora el perro tiene 15 y ya no se puede ir todos los días a la playa, les cuesta mucho salir de esa rutina y decir, bueno, es que mi perro ya no puede ir todos los días a la playa, a lo mejor puede ir a la playa una vez al año o una vez cada 2 meses, 10 minutos en vez de todo el día. Entonces, a veces es como que no terminamos de entender, y me encanta además cómo lo estabais explicando, porque la normalidad de ahora no es la normalidad de mañana. Y no significa que eso esté mal, sino que significa que obviamente nos vamos a ir adaptando a todo lo que vaya surgiendo. A lo mejor hoy mi perro no puede dar paseos más largos de 20 minutos porque tiene una hernia que le duele muchísimo y hace que luego se tire 3 días encogido de dolor. Pero eso no significa que a lo mejor en un futuro, pues yo tengo la posibilidad de operarle de esa hernia, se recupera y ya, pues puedo empezar a tener otro tipo de paseos o otro tipo de actividad. O a lo mejor mi perro ha sido toda la vida súper activo y ahora, pues más allá de paseos de 30 minutos, no me soporta, pues porque tiene, pues a lo mejor las articulaciones hechas polvo o tiene una displasia de cadera bastante grave y no le permite mantener ese ritmo. Eso no significa que no pueda seguir saliendo y que no pueda seguir haciendo ciertas actividades, sino que las vamos a ir limitando y adaptando a, De bueno. hecho, perdón, No, no. de hecho para nosotras es muy importante, por ejemplo, con nuestra Vicky, con nuestra reina, lo hemos hecho durante unos años. Ella empezó de repente a andar mal por la artrosis y Vicky hasta hace nada venía a la montaña con nosotras, por supuesto. Vicky pesaba ahora 4,5 kilos. Teníamos la mochila y cuando ya veíamos que ella no podía, la metíamos en la mochila. Es muy importante que aunque tu perro tenga estas, Achaques. sí, achaques o estas dificultades, digamos, que no, pues es que mi perro es viejo y mi perro tiene artrosis y va cojo, le dejo en casa. O le hago siempre un paseo por el mismo sitio, dar una vuelta a la manzana. No, porque estos perros también necesitan que, si no puede, si, bueno, Vicky porque pesaba 4,5 kilos, pero ahora qué pesa, 30. 40. No, 30 30. Bueno, pues 30. Pues 30, te coges el coche, te la subes y solo con que pueda disfrutar del sol, de olfatear un poco, que estás 10 minutos y luego te vuelves a casa, pues, Claro. y es lo que dices tú, te tienes que acomodar a cómo está el perro, pero no porque tenga dolor o porque por lo que sea, no tienes que dejar De escucharle. de trabajarle mentalmente, digamos, ¿no? De que él pueda explorar un poco en libertad, a su ritmo, por supuesto. Claro, yo creo que la clave al final es no ir con expectativas de lo que debería ser o debería hacer mi perro, sino escucharle. La Exacto. clave está en escucharle, saber detectar cuándo está bien, cuándo no está bien y de dónde viene o de dónde no viene, cómo le podemos ayudar. Con fitoterapia, por ejemplo, nosotras, tú, Sheila, nos has ayudado muchísimo, nosotras que somos familia hiper mega numerosa. Y muchas gracias. Sí, nosotras siempre que podemos evitar la química sintética, porque si no podríamos estar todo el día cargando riñones, hígado, intentamos utilizar la fitoterapia, intentamos, no utilizamos a diario la fitoterapia para que tengan un bienestar general y nos funciona, pero cada día les escuchamos, cada día es, ¿cómo estás hoy? Igual que nosotros debemos chequearnos cada día cómo nos encontramos. Claro. De Y hecho, por supuesto, si el dolor con la fitoterapia no pasa, utilizamos la química, o La sea, sintética. el sintético. Es que no hay otra. O sea, siempre daremos lo natural, pero si vemos que ya no hace efecto,
por supuesto, iremos al veterinario y que nos aconseje él también qué es lo que podemos hacer. De hecho, es que precisamente, estaba hablando antes con una alumna que ella es de Murcia y obviamente pues ahora mismo en la Comunidad Valenciana, Murcia y tal, estamos con estas lluvias, esta humedad y precisamente estábamos hablando de que la mayoría de los perros que ahora mismo pues tienen algún tipo de problema, sobre todo articular y demás, Mm. la humedad pues se lleva más regulinchi. Estábamos teniendo que aumentar la dosis de fitoterapia precisamente para, en una parte paliativo y la otra porque ya hay perros que obviamente se estaban notando pues más inflamación y más incomodidad y obviamente siempre tienes que estar jugando, pues no es algo que tú digas, bueno, pues como tu perro ya tiene 13 años, haces esta pauta y ya para siempre, ¿no? O sea, Mm. cada día tienes que revisar, cada día tienes que mirar. Y una cosa que me parece súper interesante que habéis dicho, que esto es algo que, de nuevo, muchas veces veo que se queda como en un último lugar, y es el ejercicio. Al final hay que tener en cuenta que las articulaciones se lubrican con movimiento. Si tú dejas de tener movimiento, dejan de tener lubricación y por tanto duelen más y hay más rigidez. Y aunque a veces al principio puede costar, porque hay días en los que a lo mejor hay más rigidez o más inflamación y parece que el movimiento cuesta, si tú mantienes ese movimiento a diario, más allá de 10 minutos bajar me haría cagar, obviamente, que haya un poco más de movimiento a su ritmo, vas a permitir que duela menos porque hay más lubricación y hay un mantenimiento y no solo eso, a nivel muscular. Sabemos que no solo es una cuestión de que las articulaciones estén mejor lubricadas o que funcionen mejor o peor, es que hay detrás toda una maquinaria muscular que es la que nos permite el movimiento y es la que también hace ese soporte a todo lo articular. Entonces, en el momento en el que muchos perros envejecen, que esto es algo que es de lo que más veo, empieza a haber una pérdida del tono muscular porque han empezado a o sea, han dejado de tener ejercicio, de tener el movimiento que deberían tener y lógicamente hay más dolor y entonces hay menos movimiento y entramos en un bucle en el que tristemente acabamos viendo que el animal no vive más de 10 años a causa de todo esto. Claro. Entonces, es importante sobre todo mantener esos ejercicios, esos paseos y siempre pues lo más personalizados posibles porque al final el paseo es para ellos, no para nosotros. Claro, hay que saber hablar perro para entender qué es lo que está pasando y hay que tener información sobre las etapas de vida de los perros. Lo que no podemos hacer es eso, es lo que tú decías antes, es decir, llegan a una etapa senior o geriátrica y no podemos dejarlos aparte como si fueran un mueble. Hay pobrecitos que como son mayores y se nos consumen, o no podemos pasarnos y darles tanta caña que también al final acaben mucho peor de lo que podrían estar realmente por su edad. Entonces es escuchar al perro y no tener tantas expectativas, que al final es lo que nos carga y lo que nos hace no atender a nuestro perro como debe. Y como has dicho tú bien antes, eh, tenemos que hacernos la idea de que los perros no duran tanto, se hacen más pronto viejos y que tal vez, igual que cuando son cachorros, cuando llegan a una edad de muy mayores, es cuando más nos necesitan. ¿Sabes? Y es cuando lo que tú has dicho, si tu perro iba antes todos los días a la playa y ahora no le sienta bien, pues te vas a tener que amoldar a lo que necesita tu perro y punto, y no hay otra, es que no hay otra. Sí. Tú elegiste tener un perro. Es que hay veces que la gente es como que les da pena, ¿no? Ay, Mm. es que como siempre le ha gustado tanto ir a la playa, pues seguimos yendo a la playa, pero claro, luego el perro se tira 3 días que no se puede ni mover. Y Claro, entonces, pero hay que. Si le metes un poco de lógica, es decir, tú tienes 70 años y te vas a poner a hacer paracaidismo, pues seguramente no. Habrá alguno que podrá hacerlo, pero coño, pues a mí me gusta hacer paracaidismo, pero a los 70 yo creo que no. ¿No? Y si le gusta ir a la playa, pues en vez de ir una hora, pues vas 10 10 minutos. minutos. Y si no puede correr porque no le sienta bien, o no puede andar por la arena que está más seca porque Más blandita, es más mejor. blandita, pues le coges en brazos. Porque tú eres el que eliges llevarle a la playa. Y si Exacto. no, pues busca una alternativa para él. Y ya está. Es Claro. que todo es así, todo es así. Nos tenemos que moldar. Yo, por ejemplo, sí que es verdad que en el caso, por ejemplo, de Ara, yo sí que tomé la decisión de hace dos inviernos, dije, bueno, esta es la última vez que volvemos, porque aunque fuesen 10 minutos, era demasiado para ella. Sin embargo, yo con Ujú. Zuko sigo yendo y de hecho ahora en octubre volveremos a empezar a ir.
Y no, yo no voy ni una hora ni 2 horas, que va, estamos 10-15 minutos a lo sumo ¿no? y ya está. Y no vamos ni todos los días ni todas las semanas, a lo mejor una vez cada 2 semanas, porque es algo que a ellos siempre les ha gustado mucho, porque tenemos la suerte de que a 10 minutos en coche tenemos la playa y entonces pues estamos 10 minutos y él pues corre un rato por la arena. Yo sé que al día siguiente pues le va a doler más, pero digo un poco como a que le dé al menos la satisfacción de estar 10 minutos corriendo por la arena como un loco Claro, y luego nos volvemos y ya está. claro. Em, Aparte de lo que ya hemos mencionado de obviamente veo dolor y lo mando al vete, ¿alguna vez habéis hecho algún tipo de terapia dedicada precisamente a lo que estábamos comentando de la reducción de dolor o a mejorar el tonificación muscular o alguna cosa de estas? Nosotras en particular no. Sí que les recomendamos, sí que empezamos por decirles, ok, hay que parar un poquito, hacer un poquito de masaje, pero realmente nosotras tenemos una red de colaboradores muy guay y entre otros tenemos a una fisio, una veterinaria fisio, una veterinaria integrativa holística también cerca de nosotras y también a un trauma, varios, 2 traumas, con lo cual intentamos derivar y que sean ellos los que indiquen al cliente y a nosotras estamos en comunicación todo el tiempo para adaptar las sesiones un poco al tipo de dolor que tiene el perro y hasta dónde puede llegar. Pero nosotras como tal preferimos no meternos en esto. No, no, contamos eso con los profesionales y que ellos nos digan hasta dónde puede llegar el perro, Claro. si el perro está recién operado o lo que sea, pues necesita hacer cuestas hacia arriba, pues nada, pues venga, hacemos una sesión donde haya un poco de cuesta para que también hasta el límite donde Claro, llega para el acompañar, perro. sí, para acompañar a los tutores y vean Pero cómo lo pueden todos hacer. son los profesionales los que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Claro, también en fitoterapeutas como tú, pues intentamos también que desde el principio ya puedan tomar cartas en el asunto del dolor, sea por lo que sea, por lo que venga, pero que el perro no tenga que sufrir dolor. Porque hay algunas veces que nos llevan perros que claramente se le ve el tema del dolor en el tipo de respiración que llevan y no es porque haya un estrés por el momento de vernos, porque esa respiración se mantiene todo el tiempo así y se nota incluso en el movimiento. Entonces, lo primero, tomar cartas en el asunto en el tema del dolor y luego averiguar de dónde viene ese dolor y ponerse a ello. No tienen por qué, porque sea un perro, porque nos hemos encontrado algunos profesionales veterinarios que han dicho, bueno, que es un perro, no pasa nada si sufre un poco de dolor. No, hasta ya los 4 o 5 años no hace No falta pasa nada. no pasa Y es un nada. cachorro cuando hemos visto que tiene dolor y dices, ¿tú le dirías esto a tu hijo? O sea, vale que sea un perro, pero los perros tienen terminaciones nerviosas igual que nosotros y sienten el dolor igual que nosotros. Repito un poco, no lo manifiestan como nosotros por un tema de supervivencia, lo llevan grabado en sus genes. Es decir, ellos no van a decirte, oye, me duele, porque si vivieran en manadas si fueran ferales o fueran salvajes, es decir, tendrían que disimular ese dolor para no ser descartados en la manada o retirados de la manada o atacados por otros perros. Entonces, no obvies el dolor de tu perro, nunca. También tengo que decir una cosa, porque esto que acabas de decir de que los perros esconden el dolor, eh, porque cuando hay una manada muy estable, cuando tienes una manada donde todos se sienten parte de la manada y son familia, cuando hay un perro que está con dolor y que necesita ayuda o necesita compañía, su propia familia les va a defender y les va a acompañar hasta el final, ¿vale? Que los perros esconden el dolor, sí, lo esconden, pero su manada, su familia sabe qué es lo que hay y le acompañan, ¿eh? No quiere decir que en manadas de perros donde viven en la calle o que están asilvestrados o lo que sea, Es diferente, es es otra cosa. sí, es un lastre, pero yo creo que también si tienen una manada que está muy bien construida, les van a defender igual. Bueno, yo creo que eso es más una sensación y ojalá fuera así. Yo
yo tengo dudas de que esto sea así, porque al final es cuestión de supervivencia. En una manada familiar como la nuestra, es decir, una manada en la que hay tutoras que además les dan espacio, que les escuchan y les dan espacio para comunicarse con nosotras mismas, la verdad es que no tienen esa tendencia a esconderlo. Nosotras, cuando ellos se dan cuenta que te pueden Te decir, ponen la pata. que te pueden decir qué es lo que qué es lo que les está pasando, lo hacen. Aparte de que nosotras somos capaces de verlo. Y si no lo vemos, te aseguro que el resto de la manada nos lo va a indicar y nos va a decir esto, aquí pasa algo. Hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, hemos visto que nuestra manadita estaba oliendo mucho el trasero de Kiara. Hemos dicho, ok, aquí pasa algo. Y directamente hemos ido al veterinario. No tenemos ni idea de qué es lo que está pasando. Pero cuando todos le huelen, cuando de normal no le están oliendo, algo hay ahí. Y nosotras les hacemos caso. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de que tú le haces caso, te lo explican, te dicen que tienen dolor. Entonces, si tú tienes un buen vínculo con tu perro, si además sabes hablar perro, tranquila que vas a saber cuando algo no va bien. De hecho, esto me recuerda a unas conversaciones que tuvimos hace ya tiempo, que de cuando yo, por ejemplo, todavía hacía algunos paseos conjuntos de Zuko y con Ara, y precisamente fue gracias a vosotros que me di cuenta, ¿no? Bueno, yo veía cosas que ya es como que intuía, pero me di cuenta de que a Zuko aumentaba la reactividad que él tenía con su entorno porque estaba tan pendiente de que a Ara no le pasara nada, de que ella fuese tranquila. Encima él tenía que adaptarse a su caminar cuando él obviamente va mucho más rápido y ella va muchísimo más lento. Y era un estrés horroroso para él que hacía que, bueno, no dejaba que ningún perro se acercase, incluso en alguna ocasión pues había llegado como a intentar marcar a la gente para que tampoco se llegasen a acercar a ella, para que nadie le hiciese daño a ella, y es como que la metía en una burbuja, que era algo que me parecía como súper gracioso, ¿no? Porque dices, ¿hasta qué punto puedes llegar a joderte tu propia... Bueno, tu propio bienestar para proteger al otro y mantenerlo en una burbuja y que no le pase absolutamente nada? Y precisamente desde que Ara está con hipotiroidismo, no, con hipocloridria, perdón, que a veces le genera como ardor antes de comer, que es como que a ella le genera un malestar y empieza con dolor, y viene todo esto, a él lo pone muy nervioso verla a ella precisamente mal. Entonces ella empieza pues obviamente a pedir la cena muchas veces horas antes, precisamente por esto, y entonces él aumenta la tensión y la presión para precisamente se vuelve incluso más vocal, empieza a dar muchísimo por saco para como decir, oye, mira, que es que le pasa esto, es que tiene hambre, Claro. es que quiere que le des de comer y hazle caso, por el amor de Dios, que esto es inaguantable. Claro, esa es la magia de tener una manada, sea de 2 o de 7 perros como a nosotras. Es que se hacen equipo, hacen equipo para lo bueno y para lo malo. Pero a nosotras nos parece maravilloso, porque es eso. Si uno no te enteras que te está diciendo que le duele no sé qué, tranquila que vendrán los otros y te lo van a explicar. A veces nuestra Podenca Blue y nuestro mix de Podenco Zeus hacen una escapadita. ¿Qué pasa? Que la diferencia de edad pues está ahí. 9 años y 4. Y hay veces que Zeus empieza a correr detrás de Blue y cuando se cansa se para. Pues es que Blue no le deja. No Espera le cerca, deja, le espera cerca. espera. Nosotras llevamos el GPS y sabemos dónde está. Y tú ves que está Zeus a 0 km/h y Blue está dando vueltas por su hermano. Cuando nos oye que nos estamos acercando, empieza a ladrar. Está aquí, está aquí, Venid está a aquí. ayudarle, Y venid a cuando, y ayudarle. cuando ya llegamos es como, ya era hora, ¿no ves que no puede andar? ¿Sabes? Esto, es que por eso he dicho antes que cuando ellos forman una familia, cuando están tan unidos, sí, 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 se defienden unos a otros y se protegen, por supuesto. De mejores formas o de peores, porque está claro Sí, que... exacto. Bueno, de mejores o peores, yo diría más bien de que algunas nos vienen bien y otras no tanto, Exacto. pero sí. Exacto. Y para ir terminando, que me parece súper guay, podríamos estar aquí horas.
Pero ¿habéis notado realmente una reducción de esta reactividad únicamente abordando el dolor desde un inicio, como decíais, ¿no? Pues ves al traumatólogo, haz esto, haz lo otro, para poder luego tener al perro más comunicativo o más abierto a la terapia inicial que ibais a realizar? Sí, 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 sí. sin duda. Solo quitando un poco el dolor, por ejemplo, con Luna. Luna, un mastín que también detectamos una, Tiene una displasia de una cadera. displasia de cadera que la han operado. En las primeras solo tuvimos 2 sesiones con ella, hasta que le dijimos, mira, no, vete al veterinario y que le miren. Luna, cuando bajaba, nos miraba como diciendo, es que no quiero ni que te Claro, acerques. tenía una tensión. Tenía una tensión, la pobre estaba súper mal. Y en la última sesión que vino, que ahora ya empieza a venir, Sí, ya lleva una y lo que te he rehabilitación. dicho, vamos con las pautas que nos da el fisio, de buscar sitios donde ella pueda empezar a ganar músculo, musculatura. Salió de su auto y se vino directamente a mí y me miró, y es que la mirada había cambiado. A Luna no la hemos trabajado todavía porque todavía está en recuperación. Y ellos nos avisaron de que su perra tenía una reactividad. Y su perro, los dos. Y había empeorado Y con había con empeorado. todo esto, Pero es que con el ahora dolor. resulta que, eh, que la perra ha cambiado. O sea, la perra te mira y se queda fijamente mirando. Y es como diciendo, uff, esta es la que... La que le he dicho que, que me que-". dolía, por fin, por fin. Sí, la verdad es Sí. a ver, lo que decíamos antes, nosotras, si hay dolor, no vamos a meter en una terapia a un perro porque no tiene el chocho para farolillos. O Obvio. sea, tú no tienes dolor, no estás para nada que te ponga en ninguna situación. Entonces, si no baja el dolor a unos o desaparece o mínimos tolerables, no trabajamos directamente. Y es por esto que a veces es un poco complicado decirle al tutor, a mí me sabe mal porque, a ver, hay tutores que no se dan cuenta y no pasa nada. Lo guay es que nosotras lo veamos cuando vienes a vernos, pero claro, para nosotras a veces es un poco difícil explicar de tu perro tiene dolor y está pasándolo mal, porque de repente, claro, se sienten muy culpables, como, jolín, ¿cómo no lo hemos visto? Y pues es que nosotras vemos muchos perros. Vemos muchísimos perros y también incluso los veterinarios no lo ven por lo que decía Ana, es decir, nosotros los vemos en movimiento y ahí es donde mejor se ve. En estático se ve muchas veces, pero en movimiento es mucho más obvio. Entonces, Los veterinarios nos felicitan por el ojo que tenemos. sí, sí, jolín, ¿qué ojo tenéis? Jolín, ¿qué ojo ¡Guau! tenéis? Y es como, pues mira, me gustaría no tener tanto ojo y que no hubiese tanto perro con Claro, tantos ojalá, problemas, ojalá. porque nos cuesta encontrar perros que no tengan dolor, Es que de al verdad, final nos cuesta muchísimo. llega un punto que a veces hemos pensado como que, ostras, ¿será que nos lo estamos imaginando ya? Ya, es Porque como no puede ser. tanto perro con dolor, tanto perro con estos problemas, y es como, vamos a esperar un poco, a ver si Sí. nos lo estamos imaginando, y nada, es que a la Bueno, primera que lo vemos, aunque nos esperemos 1 o 2 semanas, es al final decirle, oye, cuando lo vemos, no fallamos. La verdad es que por desgracia no fallamos. Lo bueno es que nosotros con el tema del dolor, nosotros tenemos la sesión y si sospechamos que hay dolor, y aunque no sospechemos también, nosotras queremos saber cómo está el perro después de esa sesión y al día siguiente. Para nosotras es muy importante para ver cómo le ha sentado la sesión, aparte de que nosotras en la sesión sepamos cómo está yendo la cosa. Porque, entre otras, porque si tiene dolor, al día siguiente, si ha tenido una sesión más intensa con nosotras, al día siguiente se va a notar, lo va a notar el perro y el tutor seguramente si se fija también. Entonces, nosotras no trabajamos con dolor, nosotras bajando el dolor, claro que hay un cambio en la reactividad. También depende, es decir, cuando ese dolor va asociado a un problema musculoesquelético y tiene que haber una intervención y una rehabilitación, normalmente lo que pasa es que la reactividad todavía sube más, es decir, claro. hay un pico, claro, porque el perro tiene que no moverse, no puede ver a otros perros, entonces hay un pico de reactividad cuando Pero empiezan ahí otra vez. todavía hay dolor. Mm. Ella Sí, preguntando cuándo no, cuando baja el dolor. sí, cuando Entonces, baja el cuando dolor ya. baja el dolor, sí, sí, Claro. o sea, sí.
hay Sí, una eso. mejoría bastante visible. Pero no es la quiere- panacea, ¿eh? No es la Exacto, panacea. no quiere decir que quitando dolor se vaya el problema, porque el problema puede todavía existir, Es lo que hemos hablado ¿vale? Pero antes, es lo que hemos hablado antes, está todo relacionado, es decir, tú has convivido mucho tiempo, ese perro ha convivido mucho tiempo con ese dolor, ha hecho, no solamente posturalmente ha hecho unas compensaciones, sino emocionalmente ha tenido unos aprendizajes que ahora tenemos que llenar ese cerebrito de experiencias guays para desaprender lo que ha aprendido. Entonces, por eso el dolor. Claro, yo diría que es un 50% del trabajo en el tema de las conductas reactivas, pero ahora toca trabajar el otro 50% que va a ser emocional, que era 100%. el dolor del alma, que digo yo. Eso es, hay que curar ese dolor del alma. Que de hecho, por lo que contáis al final, lo que me llevo un poco así yo también en conclusión es que la sensación al menos es que la gran mayoría de los perros que llegan con reactividad viene por un dolor. Obviamente ha habido un aprendizaje, como decíamos, emocional, que ha generado que esa reactividad se mantenga porque obviamente he utilizado una estrategia, me ha funcionado, voy a seguir utilizándola porque me funciona y así de sencillo. Pero obviamente venía condicionado por un dolor. Ujú. Sí, a ver, esto es un poco como el huevo y la gallina. ¿Qué empezó antes? Probablemente el dolor, pero también puede haber una inseguridad de base porque, pues eso, antes, pues porque no ha estado con la madre suficiente. Puede ser por mil cosas, incluso antes de nacer, que ya la cosa ya venía predispuesta a tener unas respuestas reactivas, pero obviamente si hay dolor, es que si nosotras normalmente está relacionado con el dolor, las reactividades muy poquitas, un 5% o un poquito más, no han tenido nada que ver con A el dolor. veces, claro, lo que, Dolor físico estamos hablando, ¿eh? claro, a veces eso, el dolor es más del alma o mental que ese dolor también cuenta, ¿eh? Hombre, Ese dolor es mucho peor a veces. más difícil de ver, Es más difícil de más ver. difícil de ver e incluso más difícil de hacer entender al tutor. De De que es que hecho, tu perro mentalmente no está bien. Y eso le puede provocar también, pues, lo que tú dices, dolor de estómago, alergias, incluso a la larga le puede producir cáncer, puede afectar a los órganos. Es que, claro, el dolor mental o el dolor del Emocional. alma emocional, es que eso se tiene que tener en cuenta también. que estabais diciendo esto y me estaba recordando precisamente un caso de un perro que conocí el año pasado, que precisamente a causa de un ataque que sufrió cuando no llegaba al año, empezó a tener tantos problemas a la hora de socializar y de cómo se adaptaba al entorno, ya los tenía, de hecho obviamente ya tenía estos problemas, se agravaron. Esto le generó un nivel de estrés tan alto que desarrolló epilepsia. A causa de la medicación de la epilepsia empezó a tener problemas hepáticos y falleció, de hecho, no hace mucho, precisamente por todo esto. Entonces, me estaba precisamente recordando, ¿no? Como lo que al principio, ¿no? A lo mejor ese perro ya venía condicionado, como dice Laura, pues de que ya, pues la mamá, el sitio donde nació, en fin, lo que sea, tuvo un suceso traumático, empeoró obviamente todo esto y acabó generándole una patología crónica que al final es lo que le quitó la vida. Pero dices, ¿cuántos animales habrán precisamente condicionados porque romantizamos e incluso mm, hacemos como sátira, ¿no? Todos estos comportamientos a veces que obviamente pueden ser un problema, más sobre todo en perros mini o pequeños, porque obviamente en un mastín Sí. esto no se romantiza, pero en un perro pequeño, en un Yorkshire sí. Mm, Hasta que obviamente nos explota en la cara y no sabemos qué hacer con esto. mm. También las personas tendemos, por lo que has dicho de este perrito que tuvo un trauma, mm, Un ataque eh, de perro. sí, no, me refiero a cualquier clase de trauma. Me acuerdo hace muchos años, allá en la prehistoria que dice Laura, fui a hacer una evaluación a un perrito que tenía 10 años. Y cuando salimos fuera para ver en la calle qué pasaba, llegamos a un camino que había piedras. Y me dice, no, no, es que por las piedras mi perrita no puede andar. Mm, No puede andar.
"Eh, pero aquí, ¿y qué le pasa?". Dice, es que se rompió la pata. Digo, ah, pero hace, ¿cuánto hace? Dice, cuando tenía 4 meses o 6 meses. O sea, lo importante es que cuando un perro tiene un trauma, es buscar una ayuda y no decir, ay, no, pobrecito, es que como ha tenido ese trauma, ahora ya no puede socializar con ningún perro grande o no puede salir a la calle por si acaso. Y esto pasa muchísimas veces. Muchas veces hemos tenido que decir a la gente que acaba de adoptar a un perro que ha estado traumatizado, por favor, no le recuerdes a tu perro ese trauma. Todos los días Todos los días, revictimizando, no, es que revictimizando. mi perrito le he adoptado y él vivía muy mal, pero no le vas a hacer de víctima toda su vida. Tienes que sacarle de ahí, porque al final el perro se acostumbra y se acostumbra y vive mal, vive fatal. Esta perrita, ya te digo, no podía ni pisar una piedra, porque como la operaron cuando tenía 6 meses Cuatro y meses, sí. el médico le dijo que no podía andar por encima de piedras, pues nada, a los 10 años la perrita ve una piedra y dice, ni de coña me acerco ahí, ¿vale? Entonces tenemos que hay un problema, por favor, busquemos una solución. No dejemos que el perro esté en ese trauma toda su vida y ya está. Bueno, me encanta como broche final, ¿eh? O sea, creo que podemos meterlo a todo lo que estábamos hablando. Tienes un problema, búscate un profesional. No te quedes con, jaja, es que mi perro cuando ve un perro grande se pone histérico, pero no pasa nada porque hago así con el arnés, ¿no? Y lo voleo. Vuela. Por Eh, favor. No pasa nada porque, bueno, lo único que toca hacer es ponerle un bozal y no lo acerco absolutamente a nadie. O, bueno, simplemente asumir que el perro va a estar así toda su vida, cuando obviamente muchísimas de todas estas cosas tienen solución, se pueden trabajar y más el dolor. El dolor es algo que muchas veces, pues lo que decíamos, ¿no? Entre que queda disimulado por parte de ellos y que nos acostumbramos a verlos con dolor y al final decimos, bueno, no pasa nada, es que es mayor. O no pasa nada, es que X, ¿no? Es un perro, no pasa Súper. nada. No pasa nada. Bueno, si no se queja, si yo le aprieto aquí y me enseña los dientes, pero no se queja, Claro, no chilla, no chilla. no Mm, chilla. mm. Entonces, obviamente que todo se puede mejorar y lo que no se puede solucionar siempre se puede mejorar. Y al final, pues igual que a nosotros no nos gustaría vivir en una situación así o con un umbral de dolor tan alto o como sea, pues obviamente ellos tampoco. Así que nada, daros las gracias por este ratito que habéis compartido conmigo, por toda la sabiduría que nos habéis comentado. Y bueno, pues yo por mi parte con ganas de seguir trabajando con vosotras. Gracias, Sheila. Igualmente, Sheila.